Hola, a ver, vamos a hacer uno. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha? Hola, hola, hola. Dígame si se escucha. Ya, perfecto, porque esta es la primera vez que ocupo esta herramienta y no tengo idea, ¿ya? Así que me van a tener que tener un poco de paciencia. También quería ver si la internet funciona de adecuada forma, porque la que tengo no sé si será la mejor. Perfecto. Bueno, antes que todo, primero presentarme. Bueno, soy Oscar, el que envía todos los días los listados laborales. Y, eh, y esta iniciativa nació también por un tema de que me quedé sin trabajo, ¿ya? Pero es importante cuando uno está sin trabajo. Mira, por ejemplo, yo vivo solo, no tengo hijos. Por lo tanto, tenía mucho tiempo. Y como yo siempre digo, la cabeza es el peor enemigo del cesante, ¿ya? En ese sentido, siempre hay que tratar de mantenerse activo cuando uno está haciendo, cuando no tiene trabajo. Y es difícil porque somos seres que estamos acostumbrados a vivir con un horario. Desde el kinder hasta la última vez que trabajaste, ¿ya? Por lo tanto, como una cosa como súper importante es, por ejemplo, hacerse un horario para postular. ¿Por qué? Porque el aviso no se va a mover, va a estar ahí mismo. Porque hay mucha gente que de repente ve labor, un, dos, tres, cuatro veces, y el aviso no se va a mover. Y el problema es que se va, se va a empezar a sentir ansioso, y la cabeza te va a empezar a trabajar, ¿ya? Y el tema de las ofertas laborales, el tema de LinkedIn nació de eso. Otra cosa es que después me fue gustando y ya se convirtió como en mi pasión, pero el origen fue ese, ¿ya? Hola Edu, acá lo estoy leyendo, voy a tener que leer así porque me salen los mensajes del costado. Ya tenemos a 26 personas por acá. Hola Yasmín, Yanita, alguien que no sea de Santiago. Yo acá estoy en Santiago, Chile. Alguien que sea fuera de Santiago. ¿Me escuchan bien el resto? Díganme si me escuchan bien. Ya. Estoy viendo que hay como un lag de Concordia, mira. Hay un lag de como 20, 30 segundos. Ya, por si acaso de repente me quedo callado, es porque no estamos en automáticos, se podría decir. ¿Ya? Perfecto. Ya. Si a alguien se le escucha mal, seguramente debe ser su conexión. ¿Ya? Gracias. Entonces, ¿quién lanza la primera pregunta? Para eso estamos. Sí, están construyéndose a escuchar un poquito. De Buenos Aires. Este es mi vicio, así que vamos a conversar como estamos en casa. Lo vamos a hacer algo más íntimo. Negociación de sueldo. Hablamos de las pretensiones de renta primero, ¿ya?
Ya, vamos a partir por pretensiones de renta y el tema de las páginas laborales, ¿ya? Para que nos sigan dando preguntas, porque yo voy a estar más concentrado hablando que leyendo, ¿ya? Bueno, mira, ¿qué es importante? Primero, el tema de pretensiones de renta va a ser un tema que generalmente no va a estar en el cargo. Es muy pocas las empresas que ponen la renta en el cargo. Y esto es por un tema netamente que no quieren que la competencia, por ejemplo, vea las remuneraciones que ellos pagan, ya sean altas, bajas, lo que sea. Ya generalmente ese es el temor. Por lo menos en los 14 años que llevo en recursos humanos era como el resquemor de mostrar lo que uno paga a la competencia, ¿ya? Y en ese sentido, tú no vas a saber generalmente lo que paga el cargo. Pero uno tiene ciertas formas de ver lo que paga el mercado. Primero, hay varios estudios de remuneraciones que están gratis en internet. Está el de Robert Half, hay uno de Randstad, otro de Show Me the Money, que los tres son del 2019. Y ustedes los pueden buscar en internet y descargarlo gratuitamente, ¿ya? Tienen que buscar las páginas y ahí los van a encontrar. Obviamente van a tener que colocar el correo y todo, les va a llegar el spam, pero el costo es mínimo que en comparación al beneficio que te puede resultar. Otra cosa importante en el tema de pretensiones de renta es cotejar también, aparte de saber la renta de mercado que te va a dar la guía salarial, cotejar también lo que están ganando tus pares, ¿ya? O sea, tu colega, uno siempre tiene referencias a quién puede preguntarle. La idea es que tener un parámetro de mercado. No hay que ser ciego, que hay empresas que por un cargo pueden pagar mucho más plata que otros. Pero la idea es tener una noción de mercado para poder nosotros tener nuestro número. ¿Mm? Todos sabemos nuestro número ideal. Es como cuando te pegan con un martillo en la rodilla, tú levantas la pierna, o sea, un reflejo automático, ¿ya? Pero primero tenemos que ver si ese número está acorde al mercado o no. Porque pueden pasar dos cosas. Disculpe, estoy un poco enfermo. Puede pasar dos cosas. Primero, que hayas trabajado mucho tiempo en una empresa y de repente fuiste ascendiendo la misma, pero tu renta no se fue estructurando acorde al mercado. Y de repente pudiste estar con una renta muy baja. Y tú, como creaste un nivel de vida en torno a esa plata, empieces a buscar hacia afuera por un poco más o lo mismo que ganabas antes, y de repente estás muy bajo. O al contrario, imagínate que estuviste en una transnacional, empresa importante mucho tiempo, y de repente igual estás muy alto. Ambos casos son perjudiciales en el postular. ¿Por qué? Uno cree que solamente uno corta, los reclutadores, que yo también fui el amado, odiado reclutador, corta siempre por lo alto, pero no, también cortan por lo bajo. Por lo tanto, cuando uno cree que bajando se va a hacer más empleable, también están cometiendo un error. Porque, por ejemplo, si yo pago 1.000.000 para un cargo y alguien está postulando por 600.000 pesos, yo voy a tener dudas de ese profesional. ¿Por qué están pidiendo tan poco si el mercado está pagando X? ¿Ya? Ya tenemos, entonces, recapitulando, tenemos la referencia del mercado por las guías salariales, referencia de colegas, y tenemos también que saber nuestro número. ¿Cuánto nos cuesta vivir? ¿Cuál es nuestro cero? Y al referirme al cero, hablo netamente de lo que cuesta el arriendo de la casa, el cuidado de los niños, el colegio, internet, gasolina, todo lo que implica la vida hoy en día, ¿ya? Y si este es tu primer trabajo, porque hay gente que puede estar recién saliendo de la universidad, también implica considerar esos gastos, porque no van a estar siempre en el caso en la casa de los papás, ¿ya? Si ese fuese el caso, ¿ya? Y en base a ese número, uno decir mi número es tanto, ¿ya? Obviamente uno puede ir negociando ese número, ¿ya? Nunca dar un rango. ¿Por qué? Porque cuando yo digo, no, es que quiero ganar entre 800 y 1.000.000, imagínate. Tú no sabes cómo se maneja la remuneración en esa empresa.
Cuando uno busca un cargo, generalmente lo busca, uno ya tiene un presupuesto asignado. Que si el tipo es muy, muy bueno, uno puede excederse en un poco, si es que la necesidad lo requiere. ¿Ya? Deme un segundo. ¿Ya? Uy, me perdí. ¿En qué íbamos? Disculpen. ¿Alguien me sopla? Ah, disculpa, estábamos en el tema de los rangos. Ya. Cuando tú no sabes cómo la empresa maneja las remuneraciones, hay empresas que se manejan con bandas salariales, la cual dice en torno a tal función se paga tanto, por lo tanto se presupuesta tanto. Y cuando tú postulas y quieres pagar 800, pero si ellos pagan 1.000.000, te van a pagar 1.000.000. Pero hay otras empresas, que son muchas en Chile, realmente, y yo creo que a nivel Latinoamérica pasa lo mismo, que, que el tema de renta finalmente contratan a la mejor persona, pero por el menor salario. ¿Ya? Por lo tanto, si tú das un rango y te toca este tipo de empresa, ¿ya? Estás ganando menos. O tú mismo bajaste el sueldo al tiro. ¿Ya? Entonces, cuando uno decide el número también, es importante saber postular, porque de repente uno dice, es que he mandado 100 currículum y nadie me llama. Pero de repente uno se baja incluso el cargo y pide las mismas plata. Por lo tanto, lo más probable es que no te llamen o te digan que está sobrecalificado. ¿Ya? Uno tiene que ser consecuente con ese número. Por ejemplo, si mi número es 1.000.000, ¿ya? Y la empresa me ofrece 700 lucas y a mí no me alcanza con eso, simplemente no era mi empresa. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, si fuese 1.000.000 y me dicen 850, también se puede negociar eso, porque tú puedes preguntar cuáles son los beneficios de esa empresa. De repente pagan bono de desempeño, de repente pagan colación, transporte, lo que sea, y eso es plata también. ¿Ya? Por lo tanto, cuando tú ves que la persona dice, no, sabes que estás un poquito pasado de presupuesto, tú puedes decirle que es negociable en torno al proyecto y a los beneficios de la empresa. ¿Ya? Pero cuando el número es muy bajo, simplemente no es tu empresa nomás, porque tú tienes que saber que a fin de mes vas a recibir esa plata y si no te motiva, a los 2 o 3 meses vas a estar mirando al lado, te vas a desmotivar. Obviamente también depende mucho de cuánto tiempo llevas buscando y tus reservas económicas para buscar. No hay que ser ciego. ¿Ya? Siempre tienes que tener tu mínimo no negociable, o sea, tu cero. Si es bajo tu cero, quizás no te conviene trabajar, a menos que ya no tengáis para pagar nada. Y ahí generalmente uno toma lo que sea con tal de por lo menos eh, tener algo de plata a fin de mes, o para el mes. ¿Ya? Sí, mira, si uno lleva tiempo, obvio que se empiece a bajar, pero no te tienes que bajar tanto al punto de quedar bajo el mercado. ¿Ya? Por ejemplo, si tú sabes que una jefatura, imagínate que tú ganabas, no sé, 1.500.000, ¿ya? Y estáis 5 meses sin trabajo y te bajáis, te bajáis, te bajáis, pero te bajaste tanto que ya no eres atractivo. Imagínate que te bajaste a 800 lucas, o sea, casi la mitad menos. Y el cargo en mercado está bien pagado, paga 1.500.000. Por lo tanto, tampoco te van a llamar porque estáis pidiendo muy poco. ¿Mm? No sé si les queda claro el tema de las pretensiones de renta. No sé si tienen alguna otra duda en referencia a eso. ¿Ya? Al parecer no hay duda. Otra, otra cosa que me comentaron el tema de los portales. Mira, en mi caso personal, yo nunca he encontrado trabajo, ni por Laborum, ni por trabajando, ni,
¿cómo se llama? Ni por computrabajo, ni nada. ¿Ya? A ver, espera. ¿Ya? Mira, volviendo un poquito a la de la renta, que voy a dar lo que me están escribiendo acá. Eh, Disculpen, que hay un lag de como 20-30 segundos, parece. ¿Ya? Eh, Acá me preguntan cuándo preguntar sobre renta si llevas. Mira, generalmente en mi experiencia yo no te voy a llamar si tu renta, si yo pago, no sé, si tú pides 1 millón y yo pago 800 lucas, quizás te podría llamar porque yo sé como empresa cuáles son mis beneficios y llegar a ese millón. Pero si es mucha la diferencia, yo no te llamaría. Por lo tanto, si no te lo han dicho, seguramente debes estar en rango. ¿Mm? Cuando te preguntan sobre tu último sueldo, depende mucho del contexto. O sea, si tú te vas a cambiar de trabajo, generalmente uno pide más. ¿Ya? O sea, si yo estoy trabajando y me cambio de pega, 20-30% más, dependiendo igual la empresa. O incluso tú tienes que ver también, no sé, incluso puedes pedir lo mismo porque el proyecto te apasiona más. ¿Mm? Pero cuando uno está buscando, generalmente se baja un poquito, como decían, y uno tiende a pedir lo que ganaba, como el base. Cuando uno es titulado, el tema de la renta, primero están las guías salariales, como hablamos anteriormente. Ojo, las guías salariales son rentas brutas. ¿Qué significa esto? Significa que tiene que descontarle un 20% para sacar el líquido. A menos que diga explícitamente que las rentas son líquidas, pero por lo general vienen en brutas. Por lo tanto, cuando uno las ve y dice, pero si yo no gano eso, ¿ya? Es porque tiene un 20% más. ¿Ya? Y para los recién egresados, eh, están los guías salariales. La universidad también te puede dar un approach de cuánto está pagando mercado tu universidad. Tú puedes consultar, que ellos tienen también datos. Y obviamente tus compañeros. ¿Ya? Por ejemplo, un ingeniero, dependiendo, no sé, dependiendo de la universidad también, porque la universidad igual influye un poquito. ¿Ya? Entre ingenieros recién egresados, entre 800 y 1.200.000, dependiendo de la empresa. Ya, vámonos a las páginas ahora de empleo. Hay miles de páginas. ¿Ya? Está Laborum, Trabajando, Teletrabajo, Computrabajo, etcétera. Como yo decía al principio, en mi experiencia nunca he encontrado trabajo por ahí. He tenido 5 trabajos, de los cuales 4 han sido por referido, o que me llevaron del antiguo trabajo, o, o que se fue a alguien y después me refirió, y LinkedIn. Sin embargo, yo he contratado gente por Trabajando, he contratado gente por Laborum, he contratado gente por Computrabajo, ¿ya? Por lo tanto, todo sirve, absolutamente todo sirve. Por ejemplo, eh, Trabajando y Laborum tiene como un perfil bastante parecido de profesionales. Computrabajo es un perfil que está más orientado, por ejemplo, al área técnica. ¿Ya? Si uno es jefatura, un cargo ejecutivo, Computrabajo generalmente no te va a servir. ¿Ya? Y la renta de Computrabajo quizás es un poquito más baja que la de Laborum y, eh, y Trabajando, porque el valor del producto es menor. Por lo tanto, generalmente la contratan las empresas más chicas o medianas para abaratarse costos. ¿Ya? Laborum es una empresa que está más orientada a empresas medianas y grandes por el costo de lo que cuesta la plataforma al año. Ya somos 56 personas. Hola, Nico. A ver, a ver, acá. Mira, el tema del contacto yo lo encuentro súper válido. Yo cuando he trabajado como seleccionador, me pueden referir gente. E incluso en áreas de venta hasta le pagamos a la gente para que nos refiriera. ¿Mm? Pero el pituto te dura hasta el primer día de trabajo. A menos que sea el hijo del dueño o algo así. Ya, pero hay pocos hijos de dueño. Pero, pero el pituto te dura hasta el primer día. O sea, en mi experiencia, cuando me refieren a alguien, también la gente no se quiere quemar.
Por lo tanto, no refiere a cualquier persona. Hay de todo, obvio, hay de todo, o sea, no te voy a mentir. Pero, no sé, pues, imagínate que cuando estaba trabajando en un año contrataba en una empresa más o menos chica, contrataba 200 personas. ¿Ya? De esas 200, la mayoría de las refería eran porque eran profesionales buenos, porque te refiere a todo el mundo. Mira, tema de currículum acá me pregunta. Independiente el formato de trabajando, el formato de laborum, eh, da lo mismo eso. Lo que importa es el contenido de tu currículum. ¿Ya? No sé si entre los presentes habrá alguno que habrá asesorado o que habrá ido a los cafés, pero cuando yo hago las asesorías siempre me doy cuenta que la gente no se quiere mucho, que no aprecia mucho lo que ha hecho. ¿Por qué digo esto? Porque en el currículum, mira, primero, ¿cuánto uno gastó en la universidad en tiempo? 5, 6 años, si estuviste en un instituto 2, 3 años, dependiendo. ¿Ya? ¿Cuánto gastaste económicamente para eso? Varios millones, ¿no es cierto? Que varios aún estarán pagando, porque no es fácil. Y al currículum le dedicáis una hora con suerte. Por lo tanto, el currículum piensa que es lo que capitaliza todos tus estudios. Por lo que es importante dedicarle el tiempo necesario para mostrarte bien. ¿Ya? Pensando en simple, el currículum, la única utilidad que tienes que te llamen en entrevista. ¿Ya? Gracias, el Carvalho. Ya lo que pasa a eso no es muy frecuente, tuvo suerte también. ¿Ya? Eh, Tú tienes que pensar que el currículum es como la puerta para ir a una entrevista, porque cuando a mí, no sé, yo soy reclutador, imagínate, pues publico un cargo, me van a llegar 200 currículums. ¿Ya? O sea, cuando uno manda, claramente por lo menos con 200 personas, que es lo normal, de gente que está trabajando, gente que no está trabajando, etcétera. Eso, imagínate que cada currículum tiene 2 hojas, ya tenemos 400 hojas, ya tenemos un libro. Pero el tipo va a estar buscando 10 a 15 cargos. Multiplica eso, esas 400 hojas por 10 o 15, ya tenés 4.000 a 6.000 hojas. Por lo tanto, esa carta de presentación tiene que ser bien preparada. El currículum no es para ti. El currículum es para el que lo lee. Tú no tienes enmarcado en tu muralla un currículum, no, para nada. Tú lo envías a otra persona. Y tienes que pensar que cuando tú envías el currículum, no sé, uno cuando tiene experiencias laborales, uno siempre llega a resolver problemas. O sea, llegaste y el que desvincularon, si es que fue por desvinculación en la búsqueda, tenía un problema, si es que la búsqueda fue porque alguien se fue, hay harta pega acumulada, ¿ya? Siempre uno llega a resolver problemas. Te tiran a los leones generalmente bastante rápido. Por lo tanto, el currículum primero es para otra persona. Y después tienes que mostrar que resuelves problemas. Más que colocar, no hice las órdenes de compra o analizaba cuentas. Ya tienes que mostrar qué es lo que hacías tú con esas funciones. Más que colocar la función, porque si colocas solo la función me estás entregando finalmente una descripción de cargo. Y eso no te diferencia de las otras 200 personas. ¿Ya? Lo que sí te diferencia es colocar qué hiciste, cómo lo hiciste, los indicadores que tuviste, las mejoras que realizaste. Eso me interesa leer, porque yo quiero a alguien que me resuelva un problema. ¿Mm? Ya hablamos de las pretensiones. Yo a mí me llegaste un poquito tarde. No sé si quieren que sigamos hablando del currículum. Me voy a quedar callado de repente un rato porque como hay un lag entre que llegan sus preguntas,
y las veo, entre la que la escriben y las veo pasan unos segunditos. Uf, buena pregunta lo de load placement. ¿Ya? Viene en boga los job hunters, que, que son las personas que te reubican en un trabajo. ¿Sirve? Sí, sirve. Pero tienes que tener cuidado con quién lo hace. ¿Ya? Porque piden un fee inicial muy alto, entre 1 a 2 millones de pesos generalmente. ¿Ya? Y, y la idea, no sé, esta es mi percepción personal, si el fee es muy alto, ojo con eso, porque que la persona o la empresa no se acostumbre con el fee. ¿Ya? Porque te piden un fee de 1 o 2 millones y después te piden un 30-40% de la renta. Yo creo que si uno va a invertir esa plata, tiene que hacer referencia a esa empresa. Es como cuando, no sé, pues si compráis un auto, porque te cuesta eso más o menos un auto, me imagino un auto chico, primer auto. ¿Ya? Eh, Tú cotizáis, pues. No vais y compráis el primer auto, sino lleváis un mecánico para que lo veas si no tiene falla. Acá es lo mismo. Sí sirve, pero sirve cuando la persona tiene una buena red de contacto. Y no que conoce al analista o a la jefatura, no, estamos hablando a nivel de gerencia o gerencias generales. O tiene muy buenas relaciones con las empresas de selección de personal, con los hunters tradicionales. ¿Ya? Sobre alguna empresa en particular, yo hasta el momento no me quemo por nadie. ¿Ya? Porque para referir me gustaría ver primero, hablar con la persona, ver su nivel de referencia, pero si tú te encuentras una persona que tiene ese nivel de contacto, sí sirve. Por ejemplo, si tú ganas 2 millones, por decir cualquier número, ¿ya? Y él te acelera en 2 meses, pagáis solo los precios. ¿Ya? Pero ojo, hay que cotizar bien, hay que ver bien, hay que investigar. Es una inversión importante de dinero. Eh, Referencia laboral en el currículum. ¿Ya? Yo voy leyendo random, disculpen. Eh, ¿Sabéis qué? Colócalas o no da lo mismo. ¿Por qué? Porque depende mucho del procedimiento que tenga la empresa que hace el reclutamiento, la consultora que hace el reclutamiento. Hay algunas que te la piden inmediatamente en una planilla cuando tú llenas los datos de identificación, ya sea papel o te pasan una tablet para hacerlo. Inmediatamente ahí te las pueden pedir el primer día. ¿Ya? Pero hay otras empresas que la piden no en el primer día, sino cuando el proceso está finalizando. ¿Ya? En lo personal, yo no las coloco en mi currículum. ¿Por qué? Porque si me tocó esta empresa o consultora que me va a pedir las referencias como a mediados del proceso, cuando ya me entrevistó, por ejemplo, la jefatura y el psicólogo, yo sé que esa empresa me está considerando para la terna. Y por eso quiere mis referencias laborales. ¿Por qué? Porque el psicólogo tiene mucho trabajo, o el que haga el proceso de reclutamiento. Por lo tanto, es más eficiente hacer las referencias no cuando llamaste a las 10 primeras personas, sino cuando estás buscando las últimas 3. Y por lo tanto yo no los coloco. He escuchado de todo de potencia laboral, eh, pero no la conozco cómo funciona internamente. ¿Ya? Yo sé que es conocida, que es grande, pero no tengo una tasa de éxito. He escuchado cosas buenas y también cosas malas. ¿Ya? Lo que no habla en sí de la persona, sino que de la empresa, sino más que todo de las personas que lideran los procesos. César, no entiendo tu pregunta de cómo saber cuáles son sus contactos. Mira, es que lo que cobran inicialmente lo hacen pasar por el fee de 800 lucas que tú me dices. Generalmente no hablo directamente de potencia laboral, sino de la mayoría de las empresas que hacen este negocio. O sea, todas trabajan de la misma forma. Es, Te lo hacen pasar como el coaching, como para prepararte el currículum, como para
no sé, de repente levantarte, porque cuando uno está, no sé, pues, sin trabajo mucho tiempo también el tema de la actitud es relevante, ¿ya? Y ese es como el fin inicial, en eso te lo cobran. Y después creo que te cobran un 40% de la renta. Sobrecalificados, buena, ¿ya? Es un tema, ¿eh? ¿Ya? Primero, yo creo que para esto hay dos responsables. Tú, que me estás mirando, y la empresa. ¿Cuándo es uno? ¿Ya? Cuando uno no sabe postular bien. Uno no tiene que postular a todos. Yo sé que cuando uno estaba mucho tiempo sin trabajo, al final empapeláis Santiago con currículum. Pero si postuláis mal, a la larga, no, ni siquiera a la larga, al mediano plazo, te va a afectar más a ti que a nadie más. ¿Por qué? Porque uno de repente postula por si acaso, ¿ya? Pero cuando uno postula, uno no envía un papel. Uno envía hartas cosas con el papel. Uno envía problemas, dificultades económicas, esperanza para desarrollarse profesionalmente, o que era la empresa que yo quería estar. O de repente uno ve hasta su foto en el currículum, ¿ya? Pero, pero si postulas a un cargo que tú sabes que no va a quedar, o que las funciones son más básicas, o que el nivel del cargo es menor al que tenías anteriormente, tanto en posicionamiento como en funciones, lo más probable es que no te llamen. Y lo más probable es que tú tampoco quieras trabajar ahí. Pero ¿qué pasa? Después de un tiempo ya tú no ves que postulaste ese cargo, sino ves la cantidad de postulaciones que no te llamaron, independiente del cargo al cual postulaste. Y empiezas a cuestionarte profesionalmente. Y empezó a funcionar la cabeza, te empezás a frustrar, ¿ya? Y lamentablemente cuando sí te llamen, todo eso lo vas a llevar a la entrevista. Vas a llevar la frustración, vas a llevar la necesidad imperiosa de quedar. Y generalmente eso se ve, ¿ya? Eso se ve en una entrevista. Cuando la persona llega a ser verborreica, excesivamente verborreica, o sea, lo habla todo, con el fin de mostrarse más competente, ¿ya? Y esa no es la mejor forma. Por lo tanto, es súper importante saber postular bien. Esa es mi parte del sobrecalificado que, que le compete al postulante, ¿ya? Pero está la otra parte que le compete a la empresa también, ¿sí? Y esa parte es cuando hay, mira, me ha pasado mucho que, que de repente llaman, ¿ya? Y no tienen bien definido el cargo. O sea, y llaman a X personas, y de repente se dan cuenta que las funciones que iba a tener ese cargo se van disminuyendo. Porque otra persona tomó esto, una reestructuración, etcétera. Y ese sobrecalificado le compete a la empresa porque no hay una visión correcta de lo que están buscando, ¿ya? El temor del sobrecalificado radica en que es un cargo de paso, ¿ya? No radica en el tema de que tú sepas más del cargo, sino en la suposición que tiene la empresa de que no vas a estar mucho rato, ¿ya? Obviamente a la empresa le encantaría tener una persona que sepa el infinito y más allá de lo que tú pediste, pero ellos también evalúan el tema de que lo más probable es que no tengas una vida muy larga ahí, porque sospecha que es un cargo de paso, ¿ya? Que eso pasa cuando uno postula a cualquier cosa también, ¿ya? Yo no recomiendo aunque a base, ¿ya? Bajarte las funciones. Yo no lo recomiendo, pero tampoco puedo ser ciego. Eh, pero el problema radica en que qué vas a hacer tú después, ¿ya?
porque uno va a estar, si tú te bajas las funciones y te vas a un cargo más básico, lo haces netamente porque ya no puedes más, ¿ya? Porque yo lo recomiendo ya como último recurso. Yo sé que no es lo más ético, pero quiero contarle la verdad nomás, o sea, sin pelo en la lengua como puse. Eh, Porque ahí vaya a estar un par de meses nomás, y te vayas a motivar, porque a medida que el éxito profesional tiene sus beneficios, pero también tiene sus costos, ¿ya? Y es una decisión súper personal el hecho de decir, eh, ¿sabes que me tengo que bajar las funciones? Y lo que pasa mucho con la gente extranjera esto, que vienen de muy buenas posiciones, ya sea Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, ¿ya? Y se tienen que bajar para poder posicionarse. ¿Sí? Es algo personal, uno tiene el hecho de bajarse, tú tienes que asumir lo que estás haciendo. Después no te puedes quejar, ¿ya? Y eso, en mi experiencia, cuando he visto esos casos, generalmente o la gente dura muy poco o generalmente la echan porque está frustrada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no estoy leyendo, no sé si es por el lago, están muy tímidos. Así que hablemos, por ejemplo, fortaleza y debilidades, puede ser una pregunta. ¿Cómo enfrentan esa respuesta? Mira, en el caso de esa maldita pregunta que te la van a hacer siempre, a ver, ya, que te la van a hacer siempre, o sea, de alguna u otra forma te van a preguntar cuáles son tus fortalezas y debilidades, cuáles son los aspectos que tú deberías potenciar y mejorar para ser una mejor persona. ¿Ya? Te van a preguntar de alguna forma más bonita, más directa, ¿ya? Pero te la van a preguntar. ¿Seis gerente o seréis junior? Da lo mismo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo hay que abordar esa pregunta? ¿Ya? Primero, yo recomiendo que se hagan un FODA a corazón abierto, ¿ya? Colocando fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas, ¿ya? O un canvas personal si alguien maneja el concepto, ¿ya? Que es un poquito más completo, pero la función es la misma, ¿ya? Y una vez lo hayas realizado con completa honestidad, no te quedes solo con él, porque uno vive dentro de uno mismo y uno puede ser muy autocrítico, muy ciego, porque uno no es objetivo con uno mismo, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante que que puedan pedir feedback con alguien más, ¿ya? Alguien que tú sepas, obviamente, que no te va a destruir, ¿ya? Que, que te va a dar una crítica constructiva. No vayan donde la ex, ¿ya? Y si esa persona tiene, esa persona de confianza es del trabajo, mejor aún. Si es un antiguo jefe, mucho mejor aún, ¿ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque una tercera persona vaya a cerrar el círculo, ¿ya? Y te puede dar, no sé, pues de repente uno cree que es muy autocrítico, por ejemplo, y cree que uno tiene una super debilidad, y no era tan así, porque hacia afuera no la muestras tanto. O al contrario, puedes tener debilidades que no veías, o te puedes mostrar fortalezas que tú no veías. Por lo tanto, siempre es bueno hacer el FODA, pero después mostrarlo con alguien, conversarlo con alguien, ¿ya? Ya, ahí hicimos eso, conversamos con la persona, tenemos nuestra fortaleza y debilidad, ya tiene el nombre, ¿ya? Aunque siempre la tuya. Y ahora hay cómo contestarle a las entrevistas. Primero, generalmente la gente dice las fortalezas y explica las debilidades.
¿Por qué? Porque ¿a quién le gusta hablar mal de uno en un proceso donde lo están evaluando y donde uno quiere mostrar lo mejor que sí? ¿Ya? Ojo, que esta pregunta mide el insight que tú tienes como persona y también cómo tú afrontas una situación de presión, aparte de la misma respuesta que tú das. Mide más cosas. ¿Ya? Por lo tanto, cuando uno expresa su respuesta, se demorará, no sé, 30 segundos, 15 segundos en hablar de su fortaleza. No, soy una persona que trabaja bien en equipo, soy súper proactivo y analítico. ¿Ya? Pero cuando comenzáis con las debilidades, empezáis a explicarlas. Por lo tanto, vais a estar 15 segundos hablando de tu fortaleza y 3 minutos de tus debilidades. Y adivinen con qué se va a quedar el entrevistador. Con las debilidades. Por lo tanto, primero hay que dedicarle similar tiempo. O parecido. ¿Ya? Y no hay que solamente nombrar las fortalezas. Por ejemplo, si tú me dices que eres proactivo, yo no sé cuál es tu definición de proactividad. Por lo tanto, para mí no me estás diciendo nada. Y por eso yo digo que es súper importante decir la fortaleza e inmediatamente dar un ejemplo laboral de por qué es fortaleza. Y en el caso de la gente que sea su primer trabajo, de los trabajos que tuvieron anteriormente, como de las experiencias que tuvieron durante la universidad. ¿Ya? Porque, porque cuando tú das un ejemplo, tú estás diciendo que es proactividad para ti. Y eso es lo que quiere escuchar el psicólogo en este caso. Ya, vámonos a las debilidades. ¿Qué pasa ahí? Primero, que siempre lo digo en la asesoría y creo que ya lo tengo de memoria, eh, la entrevista no es un proceso mágico en el cual tú te descubres a ti mismo o a ti misma. ¿Ya? No es como que en ese momento cerraste los ojos y dijiste, estas son mis debilidades. No. Ojo, esta pregunta tú la tienes que llevar preparada para la entrevista. ¿Ya? Y cuando hablas de las debilidades, primero yo digo, háblalas desde el pasado. O sea, tú puedes decir, mira, yo voy a comentar cómo yo diría una debilidad. Mira, hace un par de años estaba a cargo del área de capacitación y selección y la gerencia me dijo, hazte cargo también del área de comunicaciones internas y de Perú. ¿Ya? Por lo tanto, yo me vi sobrepasado con tareas y me di cuenta que tendría que ser un poco más organizado. ¿Ya? Y fui poco organizado en ese momento. Por lo tanto, desde ese momento empecé a anotarme todo en mi teléfono. ¿Ya? Tenía una idea, me la grababa y me la enviaba por correo. Mi agenda estaba completa en el teléfono, que era lo primero que yo tenía. ¿Ya? Y gracias a eso me pude organizar de mejor forma y no perder las tareas que tenía que hacer diario. Y ahí hablé de una debilidad. Y no suena como tan debilidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque primero la trasladé a un pasado. ¿Ya? Porque uno las trae del pasado, no estoy mintiendo. Segundo, eh, segundo y lo más importante es que hablé de cómo las he manejado. ¿Cuál es mi método para manejarla? ¿Ya? El método pues es algo súper simple, o sea, pues desde fumarse un cigarro o un café hasta notarse compósito, todas las cosas. Cada uno es diferente y tiene su forma de que estas cosas no te afecten. No es una debilidad, por ejemplo, hablar de no sé inglés o no sé tal software. No. ¿Ya? Eso no es una debilidad, porque la debilidad es algo más de estructura de uno. Si tú no sabes inglés, te metes a un curso y aprendes inglés. Si tú no sabes un software, lo practicas y lo aprendes. No se relaciona tanto con eso. Alguien me preguntó cómo abordar el tema de la edad. Que, no sé, yo tengo 42 años y ya me está afectando el tema de la edad. ¿Ya? El tema de la edad, lo importante, sobre todo cuando tú eres sobre 50, hay que mostrar el tema de la actividad. ¿Ya? El tema de la edad es más difícil por dos razones. Una, por el tema de renta. Uno, al ser más senior, es más caro. ¿Ya? O eso es lo que la gente cree. Y otro está el estigma de que tú eres más lento, de que tú eres más mañoso, de que
de que no estás tan actualizado en la tecnología. ¿Ya? Por lo tanto, en la entrevista tú tienes, si sabes que esos son los sesgos, tú tienes que estratégicamente decirle a la persona que eso no va contigo. El tema de la renta obviamente es un tema, otro tema, ¿ya? Pero el tema de la actualización, de la productividad, de la energía de trabajo, uno tiene que mostrarlo en la entrevista. Y mostrarlo con las cosas que hizo, con las cosas que realizó, con las ideas que tuvo, con los planes que le presentó a la jefatura, ¿ya? Y también obviamente tienes que actualizarte, o sea, los temas de software, el tema de Excel, tienes que estar al día en ese tipo de conocimiento. Las redes sociales, ¿ya? Porque, porque si tú no lo manejas, también estás alimentando el mismo prejuicio, ¿ya? Y eso hay que mostrarlo en la entrevista con una persona dúctil, alguien que se adapta a las situaciones, no que va a llegar y que la gente se tiene que adaptar a mí, no. Y es lo que le piden a cualquier persona en realidad, o sea, tú no ingresas a una organización para que la gente se adapte a ti, sino al contrario. ¿Cuál es tu motivación para el cargo? A ver. Espera, voy a ir a una cosita. Falta de experiencia no es una debilidad, ¿ya? O sea, todos los egresados de institutos, universidades o colegios tendrían la misma debilidad. No es una debilidad, ¿ya? Uno, mucha gente que ha estado en la universidad también ha trabajado, también ha estado en organizaciones de X tipo, en fundaciones, ha viajado. Todo eso sirve y todo eso es experiencia, ¿ya? Estamos hablando, por ejemplo, no sé, pues si tú trabajaste vendiendo, tú tienes experiencia en relación con clientes, en negociación. Uno tiene que saber abstraer las cosas que uno sabe, ¿ya? Que no son propias del título del cartón, porque el cartón te da conocimiento, pero tú tienes también experiencias en cosas que son habilidades que igual son importantes para el cargo y tienes que saber rescatar esas cosas, ¿ya? ¿En qué me quedé? Ah, la motivación por el cargo. Ya, permiso que voy a tomar Coca Pepsi. Ya. Primero, hay que ver qué información tú tienes para ver si conoces a la empresa. Tienes que investigar la empresa y tienes que ver en qué está la empresa, ¿ya? Generalmente uno se da a qué, a la misión, la visión, los valores. Muy bonito, pero no te sirve de mucho. Tienes que ir a la parte de noticias de la empresa, tienes que googlear a la empresa, ¿ya? En Google de repente tú puedes conocer mucha más información de la que tienes. Por lo tanto, cuando tú tienes que hacer eso, investigar la empresa. Incluso en LinkedIn tú vas, colocas la empresa y creo que la parte acerca ahí está el número promedio de personas que trabajan en ella, que también te puede dar un rango y que también te puede ayudar por el tema de pretensiones de renta para saber si una empresa grande, chica, etcétera. ¿Ya? Y ahí tú tienes, con esa información tienes que empezar a construir esta pregunta, ¿ya? ¿Qué te motiva por el cargo? Si tú conoces la empresa tienes que hablar no tanto de la cultura, porque tú no conoces a la empresa realmente, tú no estás ahí adentro, ¿ya? Sino de la relevancia de la empresa o que te gusta el producto que ellos realizan, ¿ya? Y también el tema de desarrollo, de crecimiento. Por ejemplo, eh, imagínate que tú te estás cambiando de cargo, ¿ya? Y tú no puedes decir que actualmente está cómodo donde está, ¿ya? Pero no te sientes desafiado, ¿ya? Que podrías estar en ese trabajo mucho tiempo más. Sin embargo, estás buscando salir de la zona de confort y tomar mayores desafíos y mayores responsabilidades. Eso en el caso cuando estás trabajando, ¿ya? Cuando estás sin trabajo, obviamente no puedes decir es que estoy sin pega, obvio, ¿ya? ¿Ya? Sino más hablar del proyecto, del tema de desarrollarte profesionalmente, ¿ya?
Y cuando no lo sabes, ahí va más a lo que dije, lo último, va más razones personales, ¿cachai? Porque no tenéis conocimientos de la empresa en sí. ¿Ya? No se compliquen mucho con esa pregunta, ¿eh? ¿Ya? Porque el psicólogo espera una respuesta simple. Porque si no conoce la empresa, él sabe que no la conoce. Y de repente he escuchado preguntas titánicas o súper armadas, y se nota cuando son súper armadas. Uno tiene que ser honesto. Yo te quiero conocer a ti en la entrevista. Dame un segundo. Eh, Cuando te desvinculan, duele, duele harto, ¿ya? Porque uno generalmente no está preparado. Y si hubieron indicios, generalmente no, uno no los ve, ¿ya? Y uno tiene que ser autocrítico también. O sea, porque te pueden desvincular por temas, primero pueden haber temas personales entre jefatura o empleados, pues uno puede estar desmotivado porque está haciendo lo mismo todo el rato, ¿ya? Yo, cuando a alguien lo echan, no toda la culpa la tiene el empleado y no toda la culpa la tiene el empleador. Por lo tanto, para levantarse, primero tú tienes que hacer un proceso de autocrítica, ¿ya? ¿Cuál es tu parte de la responsabilidad? ¿Y qué parte de la responsabilidad quizás era de variables que tú no podías manejar? ¿Ya? Si fue por variables que no podías manejar, por ejemplo, no sé, por reducción de personal, perdieron un cliente importante, o el área se fusionó con otra área, ahí no hay mucho que hacer. Pero siempre es importante también hacer un feedback. ¿Qué puedo mejorar yo? ¿En qué puedo yo avanzar profesionalmente? Porque uno siempre tiene instancias para aprender. ¿Mm? Y obviamente uno tiene que, que descontaminarse del hecho de que te echaron. Y ahí va el tema de mantenerse ocupado, ¿no? De mantener la cabeza ocupada. Generalmente cuando tú postulas, vas a tener no un porcentaje muy alto de quedar, porque postula más gente. Estadísticamente te va a pasar que vas a tener que mandar mucho currículum, que vaya a tener que ir a varias entrevistas. ¿Ya? El factor suerte también sirve. Y el factor contacto, ojo, que es nuestra primera fuente de reclutamiento, que es nuestra primera fuente de búsqueda. ¿Ya? Por lo tanto, tú no llevas tanto a la entrevista el hecho que te desvincularon. Tú llevas el hecho de que te levantas en el día a día y estás con mucho tiempo, llevas más que el hecho que te vincularon, el hecho de comprender por qué lo hicieron y del aprendizaje y el feedback que tienes que hacer, ¿ya? Porque si te quedas solamente con que te echaron y no hay un insight para ver lo que yo pude manejar y lo que no pude. Hola, ya. Se me cortó un segundo, ¿ya? Si uno no tiene claro lo que, si tú no sacaste, no sé, no sacaste aprendizaje de esto, no vas a poder controlar la situación. Y al controlar la situación viene esa ansiedad. Por lo tanto, lo más importante cuando tú pasas un proceso que puede ser súper doloroso, porque puede haber estado 15, 20 años y no eran tus colegas, era casi tu familia, ¿ya? Pero lo importante es cuando pase ese mes donde uno está contaminado, que no quiere saber ni buscar, y te hagas un proceso interno y cargues también con algo de responsabilidad, si es que es el caso. ¿Ya? Y en base a eso sacar conclusiones y seguir caminando. El tiempo, las deudas no paran porque tú estás sin trabajo. Y eso yo lo sé personalmente. Eh, Voy a leer uno. ¿Cómo logramos enganchar con psicólogos millennials de universidades? No sé qué significa eso. Y sin conocimiento de la realidad laboral. Eh, Mira,
el psicólogo no mide si tú eres el mejor técnicamente para el cargo, sino mide cómo tú te adaptas a la empresa o te adaptarías a la empresa, cuáles son tus competencias blandas que funcionan para el caso. O sea, por ejemplo, no sé, pues yo en mi último trabajo entrevistaba informático, ¿ya? Pero yo no tengo idea de Java, por ejemplo. Yo no sé programar. Por lo tanto, mi función no era programar, ¿ya? Cuando tú leo eso, yo leo un sesgo que te perjudica, ¿ya? Porque primero quizás tuviste una mala experiencia con una persona, porque hay buenos y malos profesionales en todos lados, ¿ya? Pero no puedes eso globalizarlo. ¿Por qué? Porque vas a llegar a la defensiva, ¿ya? Hay psicólogos buenos, malos, y que sean jóvenes o viejos, da lo mismo, ¿ya? Hay de todo, como ingenieros buenos, ingenieros malos, contadores buenos, contadores malos, ¿ya? La idea es no globalizarlo, porque si vas con ese sesgo, primero vas a estar en la defensiva y vas a estar más preocupado o sobreanalizando lo que te están preguntando. ¿Me querrá decir esto? ¿Querrá irse por este lado? Y eso te va a hacer robotizar y va a ser finalmente una crónica de una muerte anunciada. Porque uno espera ver naturalidad, ¿no?, en la entrevista. Por lo tanto, más que responderte tu respuesta, yo digo que te veas tú en ese sentido, ¿ya? Que lástima si tuviste una mala experiencia, pero no todo es así, ¿no? Renato Landeros. Ya, esto. Hay periodos que son largos de inactividad, que son voluntarios, y hay periodos largos de, de inactividad que son involuntarios. Vamos por los voluntarios primero. Y me imagino que pasa mucho con las mujeres más que con los hombres, ¿no? Por el tema, por la elección de estar más tiempo con el hijo, ¿ya? Que generalmente a mí me ha tocado mucho ver más a lo que se alude a familia, ¿ya? En el caso, pero cuando uno opta por tener un tiempo, por hacer un working travel, por hacer X cosas, primero uno tiene que decirle a la persona que fue algo planificado. O sea, ¿sabes qué? Yo planifiqué, por ejemplo, ahorrarme 5 años plata para irme a tal parte a viajar, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo sabía que después no iba a poder tener, porque quizás era soltero y tenía más opciones de hacerlo, etcétera. Y ahora que pasó ese tiempo, acorde a mi planificación, estoy volviendo nuevamente. Yo creo que más que a problemarse con dar razones X, Y, porque sí, porque no, hay que decir que tú lo hiciste planificadamente y que parte de tu planificación es la que estás viviendo ahora, ¿ya? En el tema de las mujeres es lo mismo, ¿ya? Es súper válido querer estar, por ejemplo, los primeros 2 años con tu hijo. Ya que me pasó hace poco con una persona que estaba asesorando, que la persona dijo, ¿ya? Voy a estar tal tiempo, de repente no están con buena salud, etcétera, ¿ya? Pero hay que hablar de algo que tú planificaste, no que de un día para otro tú te levantaste y te dijiste, ¿sabes qué? Hoy día quiero ir a buscar pega. No. ¿Por qué? Porque cuando es así, cuando como que sale de la nada, habla de cierta inestabilidad. Chicos, se va a cortar, me quedan 25 segundos, creo que 1 hora, no tenía idea, y voy a volver a llamarlo, ¿ya? Para que estén ahí, se va a cortar en 10 segundos. Los voy a volver a mandar el directo para que se conecten